nombre si eres tan bueno? ¿Cómo no vamos a bendecir tu nombre si tú eres ese lugar seguro? ¿Cómo no vamos a sentirnos descansados en ti, Señor? Si todo, Padre Celestial, es tuyo y por ti y para ti vivimos, Señor. Esa iglesia es tuya, Señor. Por ti y para ti vivimos, Señor. Nos abrazara, sino que fuéramos libres en su presencia. Entonces, le damos gracias a Él por cada sacrificio, pero queda en nosotros la responsabilidad de mantenernos sin mancha y sin arruga para esperar al Cordero, porque recordamos que Él hizo un sacrificio grande, pero el segundo recordatorio de la Santa Cena es que Él volverá, y que volverá por una iglesia santa, y que volverá por una iglesia limpia, y que volverá por una iglesia que no se contamine con el mundo, sino que espere su llegada. Yo le pido a las personas que van a pasar, que fue malinterpretado, que no se pudo entender. Y antes de iniciar, inclinemos ahí nuestros rostros y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tu palabra, Señor, sea llenando, Señor, nuestras vidas, Padre Celestial. Que ese pan de vida eterna, Señor, sea para beneficio, Padre Celestial, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, y para dar frutos y frutos de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy se llama En tan solo 3 días. ¿Cómo se llama? Amén. Vamos por favor a abrir la palabra en Juan, capítulo 2. Si a alguien le hace falta Biblia, bueno, ya estamos como poquitos, pero no veo como personas nuevas. Pero si a alguien le hace falta Biblia, le puede decir a alguno de los sugieres y él se las acerca. Juan, capítulo 2, versículo 13, desde el 13 en adelante. Jesús y el templo. Cuando todos lo tengamos, decimos amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies. Juan capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies por reverencia a la palabra y vamos a hacerlo de manera antifonal. Jesús purifica el templo, leemos en el nombre de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Respondió Jesús y le dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Podemos tomar asiento. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida, cuando recordamos el pasado, podemos pensar en muchas cosas que han quedado en ruinas, ¿cierto? Momentos de nuestra vida que ya no hace parte de lo que somos en tiempo presente, historias que extrañamos, momentos que parece que
que nunca regresarán. Y todos pueden tener una imagen distinta de lo que es su pasado, o por lo menos su pasado antes de conocer a Jesús. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene la facultad de pensar en el pasado y tener una imagen un poquito vivida de lo que antes eran, ¿cierto? Y me gustaría que por un momento hicieran ese ejercicio y pensaran en lo que ustedes fueron antes de conocer a Jesús. Algunos tienen muchos años en la presencia del Señor, otros tienen unos cuantos meses, otros ya llevan un tiempo militando, pero en el momento que nosotros reconstruimos esa imagen, no solo las cosas malas vienen a nuestra memoria, también hay cosas buenas que quedaron en el pasado y que probablemente puede traer añoranzas. Hoy me gustaría que viéramos un poquito de historia bíblica y vamos a hablar sobre el templo de Jerusalén, cómo empezó todo. Doris, ¿me puede poner porfa la primera imagen? Vamos a hablar de los tres momentos del templo. Bueno, si ustedes miran en las pantallas se ve el arca de la alianza. Ese elemento lo entrega al pueblo de Israel en el momento que estaban siendo gobernados o dirigidos por Moisés. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, el Señor le da las tablas de los mandamientos y entrega con las tablas también una ordenanza que fuera construido este elemento, ¿cierto? Ese arca representaba la presencia del Señor. Y dentro de ella habían tres elementos muy importantes. ¿Saben cuáles son esos elementos? Y el maná. Eso está, vamos por favor a leerlo. Sí, uy, qué tan aplicados. Hebreos 9:4. Si alguien por favor lo tiene. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Cuando lo tengan, decimos amén y se pueden poner en pie para leer. Para la congregación. Por favor, Aleja. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén, gracias Aleja. Entonces había tres elementos súper importantes en el arca, que era la urna de oro que contenía maná. ¿Qué tipificaba esa urna? Hay que colocarle urgente algo a este púlpito. Era para la ofrenda. Bueno, la urna de oro que tipificaba ¿qué? La provisión de parte del Señor. Porque ¿qué tenía dentro de esa urna? El maná. Entonces, esa urna tipificaba que Dios era el sustento del pueblo de Israel. Era muy importante que estuviera ahí. La vara de Aarón, que era el símbolo del sacerdocio. Era la presencia de Dios, pero también el símbolo del sacerdocio. Y las tablas del pacto, que pues claramente era la ley del Señor, que debía estar puesta en medio del pueblo de Israel y que tenía que tener esa certeza al pueblo de Israel que llevaban la ley del Señor con ellos. Entonces, esta arca se hace en representación de un Dios invisible con elementos simbólicos, no se estaban haciendo imagen, eran elementos simbólicos que recordaban quién era Dios en medio del pueblo, así como cuando ellos olvidaban, podían ver el arca del pacto y recordar que Dios era su provisión, el sacerdocio santo, y era esa ley que necesitaban escribir. Entonces ellos pasan mucho tiempo solamente con el arca del pacto, hasta que llega el rey David, y en el corazón del rey David, siendo nación, ellos llegan al pueblo prometido, a la tierra prometida, están mucho tiempo como nación, pero su único lugar, digámoslo así, que representaba la presencia del Señor, no había un templo,
era el arca, ¿cierto? Ellos podían mirar el arca y recordar que era la presencia del Señor. Les pasa varios sucesos con el arca por acelerados, pero con todo y eso el Señor respaldaba la presencia en el lugar donde estaba el arca. De hecho, en un momento David le produjo problema el arca y se la llevó a guerra y le roban el arca y pasa de todo con esa arca en el templo de Dagón y de Acera. Pero cada vez que ellos tenían el arca, se notaba que en ese lugar había presencia del Señor porque esa era la simbología. David propone en su corazón construir templo y el Señor le dice, tú no. Y le dice que no porque había sido sus manos ligeras para derramar sangre. Entonces el Señor le dice, muchas gracias, yo te voy a construir casita a ti. Tú no a mí, pero yo sí te regalo casita a ti. Y coloco en tu generación un reino que no será movido. Entonces le delega esa función a Salomón. Doris, ¿podría pasar la siguiente imagen, por favor? Función que Salomón construye. El primer templo de Israel está más o menos. Fue creado más o menos en el año 957 a.C. Salomón lo construye. Y en el momento que Salomón estaba reinando, él es un rey de alianzas y de diplomacia. Y gracias a eso, el pueblo de Israel es sumamente rico en ese momento. Tanto era que la palabra dice que el oro se volvió común. ¿Qué hizo el oro común? ¿Cómo sería? ¡Qué maravilla, Señor! Manda un Salomón. Necesitamos en Colombia uno, Señor. Tenía una sabiduría especial porque era puesta por el Señor y él podía administrar muy bien los bienes, ¿cierto? Entonces, este templo se hace con los recursos de la corona, una herencia que había dejado David, y Salomón también pone dinero. Todo eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 6, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero entonces, este templo se hace de una forma ostentosa. O sea, era un rey muy rico que además le habían dejado herencia para el templo del Señor. Y él ¿podríamos pasar la siguiente imagen, por favor? Hace columnas de oro, todo de oro, piedras preciosas. El lugar era un despliegue total de ostento, era algo sorprendente ese templo. Y resulta que ese templo dura aproximadamente 370 años y lo que pasa es que el rey Nabucodonosor, un rey babilonio, va al pueblo de Judá, toma Jerusalén, la sitea, destruyen el templo y ¿se acuerdan el arca de la alianza? Se desaparece. Ese lugar precioso, los tesoros de la casa del Señor, porque era una casa ostentosa, son robados, es saqueado el templo. Eso hiere profundamente a los judíos. Para los judíos hay tres cosas que son sumamente importantes: la Torá, el templo y la comunidad. Y le quebraron, digamos así, dos de las tres cosas que eran, no las tres, porque la comunidad también la dañan. En el arca estaba la Torá, la ley del Señor. En el templo es saqueado y la comunidad se las llevan en cautividad. Y esa cautividad dura aproximadamente 70 años. Después de 70 años, la siguiente imagen, por favor, Doris. El Señor pone en el corazón de dos hombres, Esdras como sacerdote y Nehemías como el antecesor digámoslo así, él fue un tipo de gobernante, reconstruir los muros y el templo. Y entonces un rey llamado Ciro, que fue el hombre que el Señor destinó para que hiciera esta obra,
empieza a dar, los deja ir a los exiliados, ellos vuelven a su tierra y además el rey Ciro entrega parte del dinero para que esta construcción se dé. Pero ya esa construcción no tiene el ostento que tenía el primer templo, ya era más austero. Miren que en la parte de adelante ya no está la simbología que había en el templo anterior, se ve mucho más digámoslo así, sobrio. Podríamos mirar la siguiente imagen. Y en la parte de adentro, aunque estaban la tipificación de algunos elementos que son sagrados para el pueblo judío, ya no estaba el arca, porque el arca desapareció. Y este segundo templo es construido más o menos en el año 586 a.C., dura más o menos el mismo periodo, 586 años aproximadamente dura en vigencia, y se destruye por el Imperio Romano 70 años después de que muere Jesús, en el año 70 después de Cristo. 70 años después de que muere Jesús, este templo se destruye. Otra vez vuelven a sentir la misma afrenta al pueblo judío. Y lo único que queda, vamos a pasar la última imagen, por favor, Doris, es este lugar, un muro de lamentos. El templo, la antigua gloria de Jerusalén, queda completamente en ruinas y lo único que queda es ese lugar, un muro en donde se lamentan y recuerdan que ahí hubo gloria. ¿Y por qué les estoy como contando un poquito sobre la historia? La reconstrucción del templo no fue Esdras, fue Zorobabel. Zorobabel se encarga de reconstruir el templo y todo está, pero Esdras ministra en él. Esta historia está en el libro de Esdras, pueden leerlo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero esta historia la traigo como a colación y les hago un poquito de recuento de lo que pasó en el templo, porque en muchos momentos nosotros recordamos siempre esas obras que han pasado por nuestra vida con mucha nostalgia y sentimos que de alguna manera, lejos de Dios promovernos y llevarnos a lugares mejores, pareciera que estamos descendiendo y viendo menos la mano de Dios, menos la gracia de Dios, menos la grandeza de Dios. Algunos inclusive podrían pensar, es que cuando yo estaba en el mundo era tan próspero y la plata era algo que surgía. Y ahora en medio del Señor, sabiendo que Él es el dueño del oro y de la plata, porque cuesta tanto cada cosa que hacemos. Y podíamos decir, es que cuando estaba en el mundo, esta área de mi vida fluida también, era una persona que me era fácil conseguir pareja, podía hacer esto y aquello, pero en la presencia del Señor, ¿por qué cuesta tanto algunas cosas? Y lejos de parecer que vamos en aumento, como es la promesa, que la senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto, puede parecer que antes vamos en retroceso, al punto de que hay muchas áreas de nuestra vida que parece que fuera esa imagen final, un muro de lamentos. Y el Señor nos exhorta a través de su palabra y me gustaría que alguien, por favor, me leyera. Permítanme. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Si alguien lo tiene, por favor. Las Biblias más rápidas. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Amén, gracias hermano. ¿Alguien tiene otra versión? La misma. Está Reina Valera, ¿cierto? Reina Valera nos dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor porque nunca preguntarás con sabiduría esa pregunta. Hay otra versión que nos dice
Que nunca digamos todo tiempo pasado fue más agradable, porque no se sabe si realmente es así. Y resulta que hay muchas áreas en nuestra vida que cuando nosotros miramos al pasado decimos, qué construcción tan hermosa, qué precioso lo que se podía vislumbrar, qué área tan próspera, pero no se sabe lo interior, qué era lo que estaba funcionando. Y como la visión de nosotros no se parece en nada a la de Dios, a veces parece que nosotros estuviéramos retrocediendo, pero el Señor está organizando las columnas para hacer construcciones firmes, porque a veces nosotros construimos sobre nuestro ego, a veces construimos sobre nuestro pensamiento, a veces construimos sobre nuestra prudencia, a veces construimos sobre nuestra idea de la vida, y nuestra idea de la vida es limitada. A veces solamente pensamos es que yo puedo hacerlo, pero cuando venían los años era algo que nos recordaba la fragilidad. Cada uno de los tiempos, mi Vivi. ¿Dios qué? No es nada sabio. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Y es real. Nosotros no sabemos qué es lo que en ese lugar podía estar sucediendo y la razón por la que el Señor nos saca de ese lugar. La depuración es una de las cosas más dolorosas que como iglesia nosotros podemos vivir. Y cómo lloramos cuando el Señor está quitando, ¿cierto? Y decimos, Señor, tú eres un Dios que da todo en abundancia, y vemos la prosperidad de su mano y cómo Él nos bendice. De un momento a otro empieza a eliminar amigos, empieza a eliminar entornos, empieza a eliminar personas, empieza a eliminar cosas de nuestra economía que no estaban bien, que nos estaban alejando de esa mirada que teníamos que tener fija en Dios. Y lo que termina pasando es que el corazón se entristece, y se entristece profundamente porque nuestros ojos están cerrados a la realidad de Dios. Tenemos los ojos muy abiertos a lo visible. ¿Cómo vamos a decir que es mejor la última imagen a la segunda? Ese templo que yo me imagino en ese momento donde ese templo existiera, eso sería un museo. Nosotros ahorrando, iglesia, vámonos a Jerusalén a visitar los tesoros del Señor. Eso sería un museo, sería algo asombroso. Muy buen punto, es verdad. Si ahorramos para el muro de los lamentos, ¿cómo no estaríamos desesperados para irnos a ver ese templo en esa majestad primera? Y ante nuestros ojos esos cambios no son agradables. Pero Jesús les dijo en 3 días, ¿cierto? Y me gustaría mucho que esa palabra se la lleven ustedes en su corazón. Hay cosas que parecen en ruinas, pero en 3 días el Señor fue sobrenatural. Y dice la palabra del Señor alguien por favor me vuelve a leer el Juan capítulo 2 versículo 15 si no estoy mal. Permítame, yo corroboro. 2:13, ok. No, en donde dice en 3 días edificaré. ¿Sí? Ok. Amén. ¿Me ayudan por favor leyéndome ese versículo? Aleja, ¿me ayuda leyéndolo por favor? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 19. Gracias. Para los judíos lo que Jesús estaba diciendo era una completa tontería, porque sus ojos estaban fijos en lo que podían ver. Y en muchos momentos nosotros somos como esos judíos. El Señor diciéndonos, voy a construir, se destruye y yo construyo algo mejor, y nosotros diciendo, Señor, es que costó mucho.
Es que no sabes, probablemente tú no sepas cuánto me ha costado a mí construir esta área de mi vida. Señor, es que yo creo que tú te estás equivocando porque es que tú no conoces todo lo que yo he pasado para poder llegar hasta aquí. ¿Cómo me vas a decir que en 3 días, cuando ellos duraron 40 y tantos años, solamente edificándolo? Solamente edificándolo. Y resulta que una de las exhortaciones más comunes que Dios hace en su palabra es que cuando nos vamos a fiar o cuando vamos a confiar en algo, sea en Él y no en nuestra propia prudencia. Y eso es algo que cuesta mucho soltar. Soltar la idea de nuestra mente, soltar la imagen de nuestros ojos, negarnos a la humanidad que está presente, cuesta muchísimo. Y cuesta muchísimo porque es que nosotros somos seres carnales, que estamos tratando de engrandecer el espíritu y conectarlo con Dios, pero seguimos en el mundo. Y nos cuesta ver más allá de lo que estaba pasando. El pueblo judío probablemente estaba viendo simplemente un templo, ¿cierto? Los judíos. Y estaban viendo delante de él un hombre cualquiera, con ideas bastante raras que tenían ya despelucados a más de uno, desesperados con ganas de que rapidito lo juzgaran porque ya no se lo toleraban. Y no veían la grandeza de lo que tenía frente a ellos, porque sus ojos estaban llenos de humanidad. Y ahí es cuando la iglesia tiene que recordar la historia y decirle, Señor, cierra los ojos de mi humanidad para yo poder ver tu grandeza. Jesús les estaba diciendo, yo tengo el poder para que en 3 días esto cambie y cambie de una manera muchísimo mejor. ¿Recuerdan los elementos del arca? ¿Cuáles eran? El primero, la urna de oro con el maná, muy bien. La segunda, muy bien. Y las tablas del pacto. Cierto que parece muy raro que estas 3 cosas volvieran a su estado original, porque el Señor estaba diciendo que iba a reconstruir. Cuando Jesús muere, eso cuando lo escribía conmovió tanto mi corazón y todavía me conmueve muchísimo. El regalo más grande de Jesús no solo fue la salvación, sino que el regalo más grande de Jesús fue que la presencia del Espíritu Santo entrara a nosotros. Lo más precioso que pudo hacer Jesús fue decirnos, saben, yo les voy a dar una presencia que ni los cielos de los cielos lo contienen. Para que Él pueda entrar en sus corazones, yo tengo que limpiarles el pecado y tomar lo amargo de ustedes, para que esa presencia que ni los cielos de los cielos lo contienen pueda habitar en ustedes y pueda hacer todas las obras maravillosas que yo en su nombre hice. Y cuando eso sucede y Él muere y toma esa amarga copa, abre el corazón de nosotros, llevándose el que no tenía pecado, dice la palabra, fue hecho pecado. El que no tenía pecado. Él recibe toda esa suciedad y nos llena de su aroma, para que el Espíritu Santo, como habitaba en Él, habitara en nuestro corazón. Y ese es un regalo que no, ¿cómo vamos a devolver un poco de ese gran amor que recibimos, cierto? Y entonces resulta que la urna con maná se volvió la presencia del Espíritu Santo. Y alguien por favor me puede leer Salmo 16:5. Jehová es la herencia, es la porción de mi herencia y mi copa. ¿Qué tenía el maná? ¿En qué estaba el maná? ¿En qué contenía el maná? En una urna que era una copa. ¿Y quién es ahora la porción de nuestra herencia y nuestra copa? Jehová, el Padre. Dios Padre, en la presencia del Espíritu Santo, es esa urna que nos dice
dice, yo sustento su suerte, la mía. Y no dio ni cómo está el país, ni cómo están funcionando las cosas, porque Él es esa copa que sustenta nuestra provisión. El que conoce nuestros años y el que sustenta nuestra suerte es Él. Y esa presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios Padre, entró en nosotros y sustenta todo lo que somos. Lo segundo era la vara de Aarón, que recordaba que era el sacerdocio. Y alguien, por favor, me podría, el Espíritu Santo dentro de nosotros se cambió por esa vara de Aarón. Y alguien, por favor, me podría leer 1 Pedro 2:9. Sí, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ya no necesitamos un sumo sacerdote para ir a entrar a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Los volvió a ustedes, me volvió a mí, ese sacerdote, que puede acercarse confiadamente y decir, Señor, necesito, perdóname, obra, haz milagros, confiamos en ti, porque Él nos dice, ya no son pueblo lejano, sino pueblo escogido, ya no son una nación retirada de mi presencia, ahora son un linaje santo, ahora son una nación santa y ya no necesitan otro sacerdote porque ustedes son real sacerdocio. Amén. Nosotros somos una familia escogida. Ese real sacerdocio lo da la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, confirma que sí somos reyes y sacerdotes y que tenemos la autoridad del Padre porque Él es quien descendió en nosotros para que nosotros podamos gobernar y ministrar en su templo. Ya no hizo falta más sacerdote. Aquí estaba un pueblo, una familia escogida que permitió que el Espíritu Santo entrara en ellos. Y lo tercero fueron ¿qué? Las tablas de la ley. El Espíritu Santo entró en nosotros y se convirtió en esas tablas. Alguien por favor me lee Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en la tabla de nuestro corazón esa ley se marcó. Lleno de amor, con gozo, no siendo gravosa. Porque cuando nosotros amamos desde el deleite, obedecemos. Obedecemos desde la gratitud, desde el deleite, desde la sensación de que Él ha sido suficiente y que fuera de sus preceptos no necesitamos más. Que si Él colocó linderos era porque era para beneficio de nosotros. Y guardamos esos linderos, esos límites, esa ley dentro de nuestro corazón. Y en el momento que nos brincamos esos límites, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye. Y es como esa patadita de adentro, por ahí no. Ese no es el lugar donde deben estar caminando. Él se convirtió en esa ley que se cumple llena de amor. Y resultó que la profecía de Jesús se cumplió de una forma sobrenatural. 70 años después ellos solo vieron un muro en el que se lamentan por la gloria pasada. Y los que no encontraron la grandeza de las palabras de Jesús, no se dieron cuenta que ahora el templo eran cada uno de ellos. Y que el Dios, que así como Salomón, cuando Salomón terminó el templo, le dijo, Señor, él oraba y decía, yo sé que ni los cielos de los cielos se contienen, pero habita en este lugar.
que todas las personas que oren hacia este lugar puedan recibir la respuesta de sus oraciones. Por eso los judíos continúan con la tradición de orar en dirección al templo. Pero es que ahora el Señor nos hizo templos vivos. Y le dijo a la mujer samaritana, viene la hora y viene el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No necesitarán ir a Jerusalén a adorar. No necesitarían entrar al templo, que era hermoso, para adorar. Lo único que necesitaban era que el Espíritu de Dios habitara dentro de ellos. Y hoy tenemos el privilegio de que el cielo se abrió a nuestro favor y pudimos ser portadores de la grandeza de Dios. El viernes hablábamos, iglesia, recordábamos que éramos clavos hincados en la casa del Padre y sobre nosotros que había, los que estuvieron, que era el peso que ponía el Señor sobre nosotros, honra. Honra. El peso de la honra del Señor es lo que está en ese clavo hincado en la casa del Padre. Y hoy recordamos que la palabra de Jesús fue real y que 3 días después edificó naciones llenas de templos, que no tenían imagen de hombre, pero que con solo creer en el sacrificio de Él y abrir el corazón a la presencia del Espíritu Santo, se edificó el templo más grato para el Padre. ¿Sí? Ese corazón roto, ese corazón que a veces tiene muchas curitas, esa vida que muchas veces se está construyendo, esa persona que somos llenas de falencias, fue suficiente para que el Dios creador habitara. ¿Y qué dice la palabra del Señor ya para culminar la enseñanza? Vamos a abrir la escritura. 1 Corintios 6, 19. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El cual tenemos de Dios. Resulta que en muchos momentos los procesos que Dios nos hace vivir cuando su Espíritu entra en nosotros no nos parecen agradables y parece que descendemos a las ruinas. Pero no sabemos si esas personas que estaban a nuestro alrededor, lejos de llenarnos de felicidad y de gozo, estaban haciendo daño. Y no sabemos si esas riquezas estaban desviando el corazón de lo importante. Y no sabemos si ese entorno que nos hacía sentir tan bien, lo único que estaba haciendo era quebrar lo que realmente era valioso conservar. Y cuando volvemos al pasado y nos vemos en deconstrucción, viendo que el Señor ha derribado tantas partes de nosotros, debemos recordar que aunque nuestros ojos terrenales no puedan verlo, no nos podemos parecer a ese pueblo, a esos judíos que simplemente vieron lo que alcanzó su mirada. ¿No? Y los que somos miopes, peor que peor, ¿cierto? ¿Qué puede alcanzar nuestra mirada? Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo hizo? Abrir nuestros ojos para que pudiéramos ver. Que solo le hizo falta 3 días para reconstruir algo mucho más precioso. El tesoro que tenemos adentro no lo puede corromper nadie. Y si en algún momento nos quitan la vida por esa verdad, sería mucho más grande el galardón en su presencia. No hay absolutamente nada en esta tierra que pueda corromper esa grandeza que hay adentro. El pueblo de Israel sí tuvo muchos detractores y personas que corrompieron esa imagen original de ese templo porque miraron
Perdón, porque miraron el templo como si fuera ese lugar, la presencia de Dios, y a Dios nos encasilla. A Dios nos encasilla. Toda su creación habla de su grandeza. Seamos portadores honrados, seamos portadores conscientes, seamos portadores que tienen conocimiento del tesoro gigante que hay adentro. Y que entiendan que aunque no podamos ver la gloria del templo como la esperábamos, algo mucho más profundo y grande ha sucedido dentro de nosotros. Amén. Vamos entonces a terminar orando. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Voy a dejar de sufrir. Hay que hacer algo para colocarle el cosito. Es que se ha despegado como 3 veces, pero todo se lisa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de este lugar, Señor. Yo te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres ese Dios magnífico, que aún, Señor, entendemos, Padre Celestial, que todo lo creado te adora, te enaltece y habla de ti, Señor. Y tú pudiendo habitar, Padre Celestial, en donde está la opulencia, algo tan profundo que va restaurando, Señor, desde adentro todo, Padre. ¿En qué lugares ya no pertenece, Señor? Que hoy tenemos especial en nosotros, Señor, tu presencia, Dios, autoriza, Padre Celestial, todo espíritu de pertenencia de Jesús. Te damos gracias, Señor, en nuestro favor,